Estados Unidos y Ucrania finalmente han firmado el tan esperado acuerdo sobre el acceso a los recursos naturales ucranianos, y algunos lo interpretan como una victoria del presidente Zelensky sobre Donald Trump. Pero, ¿realmente es así? ¿Y qué significa esto para el proceso de paz en Ucrania? Hablaremos de todo esto en el nuevo episodio del podcast diario de noticias de la BBC, Newscast. ¿Qué contiene exactamente el acuerdo? ¿Cómo afecta a la relación entre Estados Unidos y Ucrania? ¿Y qué implicaciones tiene para las negociaciones que buscan poner fin a la guerra tras la invasión rusa? Para aclararlo, contamos con Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC. Hola Jeremy. Hola Adam, encantado de volver. Gracias por estar aquí. Aún no he tenido tiempo de leer el texto completo del acuerdo, que es algo que suelo hacer. ¿Podrías explicarnos los puntos más importantes? Claro. Cuando lo leas, verás que está redactado con un lenguaje jurídico bastante técnico, con muchas fórmulas y expresiones formales. Tiene unas 9 páginas. Sin embargo, los aspectos clave, al menos según Ucrania, están claros. La ministra de Economía y también viceprimera ministra, Yulia Sviridenko, firmó el acuerdo y lo resumió de esta manera: dijo que es un buen acuerdo para Ucrania, que la propiedad y el control total seguirán en manos ucranianas, que será una asociación equitativa y que la propiedad nacional está protegida. Además, señaló que el acuerdo no menciona ninguna obligación de pago de deuda por parte de Ucrania hacia Estados Unidos. Aún así, al revisar el documento hace unos minutos, noté que hay una cláusula que indica que, si Estados Unidos entrega más equipamiento militar después de la entrada en vigor del acuerdo, el valor de ese material se considerará parte de su contribución, lo que significa que no todo será gratuito. Otro punto que ella destacó, incluso en letras mayúsculas, fue nuevas licencias, nuevas empresas, es decir, que no habrá retroactividad. Al principio, en versiones anteriores del acuerdo y en declaraciones de Trump, se sugería que podría querer tomar control retroactivo de toda la industria nuclear ucraniana, que incluye varias plantas construidas en tiempos soviéticos. Ucrania afirma que ha logrado un buen acuerdo. Y uno podría preguntarse si eso se debe a que Zelensky se mantuvo firme ante Trump, en lugar de simplemente obedecer. Tal vez. Pero lo que sigue faltando, desde la perspectiva ucraniana, son garantías de seguridad explícitas. Eso era algo que esperaban obtener a cambio de un acuerdo como este. Su esperanza es que esto implique un compromiso real de Estados Unidos y de Trump con la existencia de Ucrania como país independiente. Aunque, en realidad, ese punto sigue siendo discutible. ¿Por qué? Porque uno puede imaginar un escenario en el que Ucrania deje de ser completamente independiente, o si Rusia llegara a controlar más territorio en el futuro, ya sea mediante un acuerdo o por medio de avances militares. Entonces, ¿haría Estados Unidos acuerdos con Rusia sobre tierras raras, muchas de las cuales se encuentran en zonas de guerra o incluso en territorios ahora bajo control ruso? Es posible. Y no necesariamente dirían: lo sentimos, teníamos un acuerdo con el gobierno anterior. Por eso no me convence la idea de que invertir sea lo mismo que garantizar la seguridad. Mi experiencia en conflictos de todo el mundo me dice que, cuando estalla una guerra, lo primero que hacen las grandes empresas, incluidas las estadounidenses, es evacuar a su personal expatriado lo antes posible. No se quedan a luchar ni se convierten en milicias. Eso simplemente no ocurre. Pero mencionaste que no hay una garantía explícita de seguridad. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos planee usar este fondo para reembolsarse por el equipo militar enviado en el futuro no representa una garantía implícita. Es una interpretación válida. Básicamente, la Casa Blanca estaría diciendo: sí, estamos dispuestos a seguir armando a Ucrania. Solo que no será gratis. No lo había expresado con tanta contundencia, pero es cierto que han dicho que si envían más armas, no es porque estén garantizando el envío de más armas como parte de este acuerdo. Sin embargo, lo que sí hace el acuerdo es comprometer a los estadounidenses con el futuro de Ucrania, así como a la administración de Trump y a sus posibles sucesores. Solo desarrollar la enorme infraestructura necesaria para acceder a estos recursos no va a suceder en los próximos 4 años. Aparte del hecho de que la guerra continúa, basta con pensar cuánto tiempo se tarda en abrir una mina de carbón. Para explotar esas tierras raras y minerales de la forma en que lo quieren hacer, se necesita una inversión de miles de millones de dólares.
Y esa es otra razón por la que los ucranianos están satisfechos con la implicación de Estados Unidos, porque ellos no tienen miles de millones, pero los estadounidenses sí. Además, resulta interesante que justo ahora se haya producido este acuerdo sobre minerales, que, aunque se pueda debatir, representa una acción claramente favorable a Ucrania y no a Rusia. Así que, por un lado, parece que las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania están mejorando, pero al mismo tiempo, Trump parece sabotear todo eso a nivel personal recordándole a la audiencia de ese canal de noticias que, según su visión, Ucrania es el socio débil y Rusia es el socio fuerte. Es como dar 2 pasos hacia Ucrania y luego un gran paso hacia Rusia. Y creo que algo que hemos aprendido ya es que lo que Trump respeta es al que tiene el mayor poder y el bolsillo más grande. Por eso pienso que, aunque se haya cerrado este acuerdo, eso no significa que él no tenga como prioridad restablecer buenas relaciones con Moscú. Si hablamos del mundo de los negocios y los recursos naturales, Rusia, el país más grande del mundo, posee vastos recursos naturales poco explotados que hacen que los de Ucrania parezcan insignificantes en comparación. Es fácil imaginar los signos de dólar en la mente de Trump cuando se trata de todo eso. Ya ha hablado al respecto. Ha dicho que, si hubiera una normalización y se levantaran las sanciones, podrían hacer negocios, restablecer vuelos directos y crear todo tipo de oportunidades para las empresas estadounidenses. Ha mencionado esto en los últimos meses. Y hay que recordar un punto histórico, Estados Unidos, en el pasado, ha exigido con frecuencia el reembolso de las deudas de guerra. El Reino Unido pagó su última cuota de la deuda de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y Canadá en el año 2006. Es decir, ellos llevan las cuentas y quieren recuperar su dinero. Y si nos fijamos en el panorama general entre Ucrania y Rusia, este acuerdo sobre recursos podría considerarse como un avance, una casilla marcada. Pero las otras 2 grandes casillas, la tregua temporal de 30 días que Ucrania y Estados Unidos desean y el fin permanente de los combates que gran parte del mundo reclama, siguen sin marcarse. Y creo que, si observamos la forma en que Zelensky y Putin han manejado esto, ambos parecen querer prolongar el proceso y manipularlo para que, si todo fracasa, la culpa recaiga en el otro. Si Trump decidiera alejarse del intento de paz porque tiene otras prioridades, eso también forma parte del juego. Otra cosa interesante es que se acercan las grandes conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial en Moscú, creo que el 9 de mayo. Estarán presentes representantes de China y otros invitados por Putin. En BBC Monitoring, donde se ha seguido esto de cerca, hay un debate sobre si Ucrania debería intentar atacar ese desfile en Moscú. Algunos medios ucranianos lo consideran un objetivo legítimo y dicen, ¿por qué no? Es un desfile militar. Háganlo. Y el propio presidente Putin ha propuesto un alto al fuego de 3 días alrededor de esas fechas porque, según se dice en Ucrania, lo que quiere es movilizar todas las defensas antiaéreas posibles en torno a Moscú para impedir que lleguen drones. Así que hay un debate en curso en Ucrania sobre si aceptar o no esa propuesta y si aprovechar la ocasión. Francamente, no creo que lo hagan, porque se vería como un acto de agresión demasiado evidente. Entonces, la propuesta de Putin de un alto al fuego de 3 días durante las celebraciones del Día de la Victoria, como lo llaman en Rusia, es en realidad un alto al fuego sobre los cielos de Moscú, más que un cese de hostilidades en el este y el sur de Ucrania. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en Ucrania entre los comentaristas y analistas. Interesante. Ahora, en un tema completamente diferente, este fin de semana festivo vamos a publicar otro episodio especial de Old Newscast, en el que volvemos a revivir un gran acontecimiento del pasado reciente. Y el de este fin de semana trata sobre la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Qué estabas haciendo tú aquel día, siendo apenas un jovencito? Bueno, yo era un joven reportero de la BBC, pero no estaba cubriendo esa historia, porque en ese momento trabajaba en Washington. Así que lo vi por televisión. Aún recuerdo perfectamente mi reacción. Habiendo crecido durante la Guerra Fría, tenía 29 años en 1989, fue algo profundamente impactante. Cuando era un periodista en formación en la BBC, nos llevaron a Berlín. Visitamos Berlín Occidental y cruzamos por el Checkpoint Charlie hacia lo que era literalmente otro mundo. Todo era distinto. La ciudad tenía otro aspecto. Aún se podía ver el daño causado por la Segunda Guerra Mundial.
Entramos a Berlín Oeste en un tren militar británico que salía cada día desde Hannover, en cumplimiento del acuerdo de las cuatro potencias, para mantener abiertas las rutas ferroviarias. Y todos los precios en ese tren estaban fijados, creo, a niveles de 1946. Así que podías almorzar con un menú de la época, tal vez medio pomelo y sopa marrón Windsor, o algo así, y tomar una copa de brandy con soda por lo que habría costado en los años 40. Todo eso era parte del statu quo de Berlín. Después de eso, pasé bastante tiempo cubriendo acontecimientos como la Revolución Rumana y el colapso de la Unión Soviética. Fue una época de cambios enormes. Y para los de mi generación, fue un alivio pensar, Dios mío, por fin no vamos a terminar convertidos en cenizas radiactivas en una guerra nuclear. Una de las cosas que me hacen reflexionar en los últimos años es que ya no estamos tan seguros de eso. Porque, sí, parece que hemos vuelto a un mundo similar. La historia avanza, retrocede y luego vuelve a avanzar. Y lo que me impacta al mirar los archivos y todo ese material es, primero, cuán emotivo fue todo. Cuando algo pasó hace tanto tiempo, y tienes las imágenes grabadas en tu memoria como si fuera historia pura, pierdes un poco la conexión emocional. Pero si te pones en la piel de quienes lo vivieron en ese momento, se vuelve mucho más intenso. Y segundo, no había comprendido del todo lo alucinante que fue. Fue algo increíble. Realmente lo fue. Y además, como todo dependió en gran parte de un error cometido por un funcionario de bajo rango de Alemania Oriental durante una rueda de prensa. Todo eso lo mostraremos en Newscast, ¿verdad? Sí, claro. Será realmente interesante volver a esos tiempos, porque fue un momento enorme, impresionante, con consecuencias extraordinarias. Creo que lo único que se le puede comparar, transmitido a través de la televisión, son los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y el colapso de las Torres Gemelas. Fue un acontecimiento de ese nivel, tanto por las consecuencias como por el impacto global que tuvo sobre cómo la gente veía su propia vida. Bueno, Jeremy, muchas gracias por hablarnos de todo lo que está ocurriendo hoy. Un placer. Ahora, la Asociación de Fútbol ha anunciado este jueves 1 de mayo que, a partir del mes que viene, las mujeres trans ya no serán elegibles para participar en las ligas femeninas. Esto sigue a la reciente aclaración del Tribunal Supremo sobre la Ley de Igualdad hace un par de semanas. ¿Qué significa esta decisión? ¿Por qué se toma justo ahora? ¿Y qué más ha ocurrido tras ese fallo? Para responder, hablamos con dos personas que conocen bien el tema. Nos acompaña Jen Dogo, reportera y presentadora de deportes de la BBC. Hola Jen, bienvenida de nuevo a Newscast. Hola Adam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí. También está en línea Dominique Casiano, corresponsal de Asuntos Legales y Nacionales. Hola Dom. Hola Adam. Bien, Jen, ¿puedes explicarnos cuál es exactamente la nueva política de la Asociación de Fútbol? Pues ha sido muy interesante, Adam, porque sabíamos que la FA iba a actualizar su política sobre la participación de personas trans en la categoría femenina. Sabíamos que llegaría el 11 de abril. Y efectivamente, publicaron una actualización de forma muy discreta. Lo que dijeron fue que establecerían criterios de elegibilidad más estrictos para que las mujeres trans pudieran jugar en el fútbol femenino en todos los niveles, y que incluirían el cumplimiento de niveles reducidos de testosterona, además de lo que llamaron observación en partidos, para evaluar si la jugadora representa un riesgo para la seguridad de las demás y para la equidad en la competición. Eso nos hizo rascarnos la cabeza un poco, porque es bastante subjetivo, y también porque solo unos días después, el 16 de abril, llegó el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido. Nos preguntamos por qué la Federación Inglesa de Fútbol no había esperado. Y efectivamente, el 1 de mayo, dieron un giro completo y modificaron el reglamento para establecer que, en realidad, a partir del 1 de junio, las mujeres trans ya no podrán participar en competiciones femeninas de fútbol en Inglaterra. Ellos afirman que esto se debe principalmente al cambio sustancial que, según ellos, introdujo el fallo del Tribunal Supremo. Sin embargo, muchas personas no consideran que se trate de un cambio legal, sino simplemente de una aclaración. El fallo, aprobado de forma unánime, establece que, según la legislación de igualdad, el término mujer debe entenderse en función del sexo biológico. Así que esta es la situación actual.
De hecho, la Federación Escocesa de Fútbol anunció ayer que haría lo mismo, prohibir la participación de mujeres trans en la categoría femenina. Hoy han confirmado oficialmente esta postura a través de un comunicado. Así que, sinceramente, no creo que la Federación Inglesa haya tenido otra opción. Jane, ¿sabemos cuántas personas se verán potencialmente afectadas por este cambio? Según la Federación, actualmente hay menos de 30 mujeres trans inscritas en la pirámide del fútbol femenino en Inglaterra. Pero es difícil estimar cuántas jugadoras se verán afectadas realmente. Si recordamos una historia que cubrimos en la BBC en noviembre del año pasado, 4 equipos se retiraron de partidos contra el Rossington Men Ladies en la Liga del Condado de Sheffield y Hampshire. Lo hicieron a modo de boicot, debido a la presencia de una mujer trans en ese equipo. Si pensamos en 4 equipos, con plantillas de unas 20 jugadoras cada uno, esos son unas 80 mujeres afectadas indirectamente. Algunas jugadoras argumentan que muchas más mujeres están implicadas en esta situación. Y también hay jugadoras que consideran que se verán beneficiadas por esta decisión de la Federación. Como todos sabemos, cuando se habla de temas trans, solemos ponernos el casco, porque es un tema polarizante. Existen muchas opiniones encontradas, y es necesario ser muy cuidadosos, ya que en muchas ocasiones se trata de emociones, y de tener cuidado para no ofender a nadie. Pero nosotros solo informamos de los hechos, ¿verdad? Eso es lo que intentamos hacer. Y el hecho es que hoy la Federación Inglesa de Fútbol ha tomado esta decisión, al igual que la Federación Escocesa y otros deportes que también han seguido el mismo camino. Dom, muchas veces cuando hablamos de este tema, yo insisto en algo que he aprendido cubriendo otras historias. Gran parte de este debate gira en torno a cómo los proveedores de servicios y empleadores desarrollan políticas que se ajusten a la ley. Y eso significa que las políticas pueden variar según el lugar, dependiendo de las circunstancias locales, de cómo se interpretan las normas y de los objetivos que persiguen las organizaciones, así como del asesoramiento jurídico que reciben en función de su contexto. ¿Realmente tenía alguna opción la Federación, o estaba obligada a actuar así como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo? Bueno, Adam, lo interesante aquí es que, en realidad, la Federación ha tenido la opción de hacerlo desde hace más de 50 años. Porque lo que hace el fallo del Tribunal Supremo es, por un lado, ofrecer claridad sobre la definición de mujer dentro del marco de la Ley de Igualdad. Pero la Ley de Igualdad ya decía desde hace tiempo que es legal establecer categorías separadas para hombres y mujeres en el ámbito deportivo. Y eso es, en mi opinión, lo verdaderamente importante. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? Las organizaciones deportivas se han visto forzadas a llegar a esta situación. Permíteme darte un poco de contexto histórico. La Ley de Discriminación por Sexo de 1975, que fue la primera legislación importante dirigida a proteger a las mujeres contra la discriminación injusta, incluía una excepción muy específica. Decía que era legal excluir a los hombres de competiciones deportivas femeninas o, en su lenguaje, de actividades competitivas, cuando la fuerza física, la resistencia o el físico promedio de una mujer la colocaban en desventaja frente al promedio masculino. Esa cláusula fue redactada hace 50 años y luego se mantuvo en la Ley de Igualdad del año 2010, con exactamente el mismo lenguaje. El Parlamento decidió conservarla porque reconocía que las diferencias físicas entre hombres y mujeres existen, y que las mujeres necesitaban derechos justos en el ámbito deportivo. Y algo muy interesante es que también existe un elemento en la Ley de Reconocimiento de Género. Esta ley permite que las personas transgénero obtengan un certificado legal que reconoce su transición de un sexo a otro. Sin embargo, incluso si una persona tiene ese certificado, la ley establece claramente que las organizaciones deportivas pueden impedir su participación en una disciplina específica si se considera que existen razones físicas válidas. Lo que ha sucedido aquí es que, gracias a que el Tribunal Supremo ha brindado claridad, según los defensores de esta sentencia, al definir que los términos hombre y mujer se refieren al sexo biológico asignado al nacer, eso ha dado a las organizaciones deportivas la oportunidad de decir, ahora estamos en mejor posición para defender legalmente la exclusión de una persona transgénero de cierta categoría deportiva. Creo que siempre les preocupó que, hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara, existía el riesgo de enfrentar demandas por discriminación si tomaban decisiones de exclusión. Pero el fallo deja claro que no sería así, ya que no se estaría discriminando por reasignación de género, sino por sexo biológico.
Y las leyes de protección contra la discriminación por sexo permiten, en el ámbito deportivo, hacer esa excepción por las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Jane, teniendo en cuenta todo esto, algunos deportes ya habían tomado esta decisión desde antes, incluso el año pasado, ¿no es cierto? Exactamente. La primera organización deportiva en hacerlo fue la Federación Mundial de Rugby en el año 2020. Realizaron un estudio que duró 9 meses, en el que analizaron lo que denominaron la ciencia. Fue un estudio sueco que incluyó a 11 mujeres trans. Encontraron, y esto está ampliamente respaldado, que hay 18 estudios revisados por pares que coinciden en que, después de haber pasado por la pubertad masculina, existen ciertas ventajas físicas que se mantienen, independientemente de la supresión de testosterona, el uso de estrógenos u otras terapias hormonales. Por ejemplo, en promedio, los hombres tienen alrededor de 12 kilos más de masa muscular esquelética que las mujeres, un 40% más de fuerza en la parte superior del cuerpo y un 33% más de fuerza en la parte inferior. Además, el promedio de la fuerza de un golpe de un hombre es un 132% superior al de una mujer. Por estas razones, la Federación Mundial de Rugby tomó la decisión de prohibir la participación de mujeres trans en competiciones femeninas. Y como bien sabe Dom, vivimos en una sociedad cada vez más litigiosa. Actualmente, la Federación Mundial de Rugby está enfrentando varios procedimientos legales, especialmente relacionados con lesiones cerebrales. Así que tomaron esa decisión para proteger la integridad física y legal del deporte. En ese momento, dijeron que tomaban esa decisión para protegerse a sí mismos y para proteger a las mujeres de posibles lesiones. Según los datos que manejaban, una jugadora tenía un 30% más de probabilidad de lesionarse si era embestida por una mujer trans que por una mujer biológica en el juego femenino. Por eso, la Federación Mundial de Rugby tomó esa decisión. En el ciclismo, tanto la Federación Británica como la Federación Internacional también adoptaron medidas similares, especialmente tras el caso de Amelie Breyes. Sabemos también que la Federación Mundial de Atletismo ya tomó esa decisión hace un par de años. Y hoy, Netball Inglaterra ha seguido la misma línea, al igual que lo hizo la Federación Inglesa de Fútbol, y han anunciado que no permitirán que mujeres trans compitan junto a mujeres biológicas. Por su parte, la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales comunicó a la BBC que están revisando su postura y consultando con sus abogados para actualizar su política sobre personas trans. Actualmente, permiten la participación de mujeres trans en el cricket femenino por debajo del nivel 3. Otra protección clave en la legislación, que permite excluir a personas trans del deporte femenino, es la relacionada con la seguridad. Esa disposición ha estado presente desde siempre. Así que el punto que menciona Jen sobre las preocupaciones en deportes como el rugby o el boxeo, por la fuerza física masculina, está claramente respaldado por el Parlamento. No se trata solo de justicia competitiva, sino también de seguridad. Y dado que el Tribunal Supremo ha reforzado la definición biológica de sexo en lugar del sexo reconocido legalmente, ahora vemos una tendencia clara en muchas disciplinas deportivas. Ya no será suficiente, para muchas organizaciones deportivas, que una persona simplemente afirme pertenecer al otro sexo para ser admitida en ese equipo. Creo que estamos viendo el inicio de un proceso en el que probablemente todos los deportes terminarán adoptando decisiones similares. Dom, ahora que volvemos a hablar tras un par de semanas desde que se emitió el fallo del Tribunal Supremo, ¿qué consecuencias están surgiendo? Una de las más evidentes es que ya se empieza a hablar de posibles desafíos legales contra lo que dictó el tribunal. Sí, estamos en las primeras fases de esto, y vale la pena decir, desde el principio, que los defensores del fallo del Tribunal Supremo, incluido el sector que podríamos llamar crítico con la ideología de género, sostienen que todo está claro, que el asunto está cerrado, y que el Parlamento no tiene intención de reabrir el debate. Pero eso no será suficiente para muchos activistas trans, quienes sienten que este fallo no ha respondido a sus dudas. Hay un aspecto legal bastante complejo en el que los tribunales superiores pueden aceptar argumentos de personas que no son parte directa en un caso, siempre que tengan experiencia relevante o razones legítimas para intervenir. Algunos activistas trans, incluida la doctora Victoria McLaughlin, la primera y única jueza abiertamente trans del Reino Unido, quien renunció el año pasado, afirman que el colectivo trans quiso presentar argumentos ante el Tribunal Supremo, pero no se les dio la oportunidad. Por eso sienten que se les ha negado su voz.
La doctora Nclaclan y otros están estudiando la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No tengo dudas de que probablemente cuentan con los recursos económicos, porque están recaudando fondos activamente y se ha reunido bastante dinero. La duda es si lograrán superar los obstáculos iniciales del proceso judicial. Para seguir con la metáfora deportiva de hoy, veremos si logran salir de los bloques de salida. Es un proceso legal complicado. Tal vez, por ejemplo, acudan a Estrasburgo argumentando que hay fundamentos de derechos humanos, y el Tribunal Europeo les responda que deben comenzar primero en los tribunales británicos. Otro tema interesante, del que todavía se habla poco, es la cuestión de las personas intersexuales. Médicamente está demostrado que existen personas con características biológicas tanto masculinas como femeninas. Sin embargo, en el Reino Unido, actualmente no tienen una definición clara ni un reconocimiento legal como categoría específica. Algunos activistas trans argumentan que las personas intersexuales han quedado completamente fuera del debate a raíz del fallo del Tribunal Supremo, ya que se trata de una decisión extremadamente binaria, solo hombres y mujeres. ¿Y no sería raro que en algún momento alguien iniciara un proceso legal preguntando, ¿y qué pasa con nosotros? Existe un fallo anterior del Tribunal Supremo que afirma que los temas relacionados con personas intersexuales deben ser resueltos por el Parlamento, no por los tribunales. Veremos hacia dónde evoluciona esa cuestión. Lo más importante ahora, Adam, es que la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, que es el organismo nacional encargado de emitir directrices, se encuentra en las etapas iniciales de un proceso complejo, y tendrá que manejar con mucho cuidado la guía definitiva que está preparando para los próximos meses. Si no logra un equilibrio adecuado, y el grupo crítico con la ideología de género considera que se ha retrocedido respecto al fallo del tribunal, o si el colectivo trans siente que se están vulnerando sus derechos y protecciones, entonces esta comisión podría encontrarse en el centro de una batalla legal. Así que, en muchos sentidos, esto está lejos de haber terminado, a pesar de la aparente certeza que ofreció el Tribunal Supremo. Podría haber múltiples procesos legales derivados de este tema. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ya ha anunciado que llevará a cabo una consulta pública de 2 semanas sobre su nueva guía, comenzando a mediados de este mes, con el objetivo de presentar un borrador final al gobierno en junio. Así que el calendario es muy ajustado. Dom, ya que te tengo aquí, recuerdo que cuando salió la anterior guía de esta comisión, fue un viernes por la noche y justo yo estaba presentando el programa Newsnight. Fue todo bastante dramático. Publicaron la guía y había una frase que me generó dudas. Hablaba de servicios, aseos y cosas por el estilo, y decía, en algunas circunstancias, la ley también permite que a las mujeres trans, es decir, hombres biológicos, no se les permita utilizar los aseos de hombres, y a los hombres trans, es decir, mujeres biológicas, no se les permita utilizar los aseos de mujeres. Entonces, si el Tribunal Supremo dictaminó que en la Ley de Igualdad el sexo significa sexo biológico, porque la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos dice que, en algunas circunstancias, ¿no se trata del sexo biológico? Porque según su guía, una mujer trans, biológicamente masculina, podría no ser admitida en los espacios destinados a hombres. Este es un tema realmente importante. Yo también lo noté, y creo que tendremos que esperar para ver exactamente cómo se resuelve. Creo que todo gira en torno a la cuestión de la seguridad, que es el factor clave. Muchos expertos legales en este campo dijeron, justo después del fallo del Tribunal Supremo, que una de sus consecuencias es que un hombre trans, es decir, una persona biológicamente femenina, que, por ejemplo, haya pasado por cirugía para extirpar sus pechos, esté en terapia hormonal, tenga la voz más grave, vello facial y, a simple vista, parezca un hombre, podría verse obligado a usar los baños de mujeres, aunque físicamente se presente como hombre. La Comisión de Igualdad intenta abordar precisamente este dilema, que es una preocupación muy real. Activistas y defensores de los derechos trans, incluida la exjueza Victoria McLeod, a quien entrevisté esta semana, afirman que este tipo de situaciones son exactamente el problema que está creando esta nueva interpretación. Porque, a menos que todo el mundo lleve un pasaporte biológico, ¿cómo se decide quién entra o no a un espacio? ¿Le dices a alguien estás excluido? ¿Y si esa persona responde pero yo soy un hombre o soy una mujer? Creo que habrá mucho debate en torno a esto. Pero está claro que la Comisión está abordando el tema desde una perspectiva de seguridad y protección,
porque, en última instancia, las mujeres tienen derecho a sentirse seguras. Esto me recuerda a algo que siempre he dicho: la ley es una cosa, la interpretación legal es otra, las guías que explican cómo aplicar la ley son otra más, y la forma de hacer cumplir esas reglas es un asunto totalmente distinto. Y todas esas etapas están sujetas a interpretación y a posibles desafíos legales. Y ahora, cambiando totalmente de tema. Antes de que empezáramos esta conversación, los escuché hablando de lo mucho que Dom adora al Nottingham Forest. Jane, ¿puedes explicarme por qué este momento es tan crucial para el equipo? Bueno, el Nottingham Forest ha tenido una temporada increíble y está luchando por clasificarse a competiciones europeas. Si terminan entre los 5 primeros de la Premier League, podrían entrar a la Liga de Campeones. Si acaban entre los 7 primeros, entrarían a la Liga Europa. Y si quedan en 8º lugar, entonces entrarían a la Liga Conferencia Europa. Aunque todo esto es bastante complicado, ¿verdad, Dom? Sí, bastante. Creo que estamos en el 5º lugar ahora mismo. ¿Pero podrían quedar terceros si ganan el partido contra el Brentford esta noche? Sí, si ganamos hoy, subimos al 3er lugar. Eso podría generar un conflicto de intereses para el dueño del club, porque también es propietario del Olympiacos. Exacto, por eso él ha decidido apartarse temporalmente de la gestión directa del Nottingham Forest. Y me preguntaba qué opina Tom sobre eso. Bueno, estoy aquí sentado con mi bufanda del Forest puesta. Ahora sí que hablamos de cosas serias. Como aficionado del Forest desde niño, puedo decir que los seguidores del equipo en todo el mundo quieren estabilidad para el club. Tenemos una historia grande y llena de orgullo. Yo iba de niño con mi padre a la grada Trandam durante la era Clough. De hecho, varios jugadores del Forest solían venir al restaurante donde trabajaba mi padre como camarero italiano en Nottingham. Esa conexión forma parte de la identidad de la ciudad. Hemos estado en el olvido durante 2 décadas, con gestiones desastrosas y falta total de inversión. Fue una época terrible, de verdad. Nos convertimos en el nuevo Leeds, y con eso no quiero ofender a los aficionados de Leeds, que acaban de ascender. Pero me refiero a lo bajo que habíamos caído. Luego, apareció este empresario griego algo excéntrico prometiendo el oro y el moro. Y de repente, ascendimos casi por accidente. Fue increíble. Ahora mismo, conseguir entradas para ver al Forest es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Así que, si Marinos tiene que dar un paso atrás, no pasa nada. Lo importante es mantener la estabilidad del club. Queremos un plan de inversión sólido. Y muchos de nosotros estamos ilusionados con la posibilidad de renovar el City Ground. Ahora tiene una capacidad de 30.000, pero creo que podríamos llegar a 40.000. Me encantaría verlo así de grande. Ustedes dos me han dado una lección en estos últimos 15 minutos. He aprendido mucho en varios sentidos. Pero me dicen que tenemos que ir cerrando, y esa indicación viene de mi compañero Chris, que también es de Nottingham, pero es hincha del Notts County. Ah bueno, como decía mi padre, Adam, criar a un niño para que sea del county es casi un acto de maltrato. Pues mejor no decir nada más sobre eso. Dom, muchas gracias. Gracias a ti. Y Jane, un placer charlar contigo. Gracias, Adam. Y eso es todo por este episodio de Newscast. Mañana volveremos con otro, así que hasta pronto.